Sin duda, la aparición de la doctrina fue un paso de avance al reafirmar la individualidad y el concepto de persona. Es decir, yo creo que no sería meritorio ni sería filosófico el que dijéramos que fue algo retrógrado. Ahora, ¿hasta dónde verdaderamente se pensaba en esa consideración efectiva de que los derechos son de todos? Tendríamos que ver los ejemplos históricos. Cuando John Locke, que es uno de los filósofos políticos más importantes de la historia de la filosofía y en particular del siglo XVII, enuncia, por ejemplo, su concepto de pueblo, que está muy relacionado con la aplicación práctica de esas luminosas ideas de que el ser humano tiene derechos. Para él el pueblo eran los contribuyentes. ¿Y quiénes eran los contribuyentes? Los burgueses y los terratenientes. Por lo tanto, el concepto de pueblo está reducido. Si tú asumes que la primera constitución que verdaderamente se funda sobre esas ideas maravillosas de los derechos humanos es la constitución de las 13 colonias de los Estados Unidos de América en 1786, todos nosotros compartiríamos la idea que aparece en el artículo 1 de esa constitución, que ya había estado en la declaración del noble pueblo de Virginia del 14 de junio de 1776, que aparece después en la declaración de independencia del 4 de julio de 1776, que dice: todos los hombres son y de derecho deben ser libres e independientes. ¿Quién no está de acuerdo con esa formulación? ¡Qué maravilla! ¡Una maravilla! Lo que pasa es que los constituyentes norteamericanos, lo mismo que los padres fundadores de la nación norteamericana, cuando concedían todos los hombres deben ser libres e independientes, no tenían en cuenta tres pequeñas categorías de seres humanos. No era tan importante, ¿no? Es decir, no tenían en cuenta a los negros esclavos, que según la Constitución eran equivalentes a 3/4 partes de personas. No tenían en cuenta a los aborígenes, para nada, es decir, esa gente no existía, y no tenían en cuenta ni siquiera a las mujeres. Entonces, todos los hombres son y de derecho deben ser libres e independientes. Es una formulación que requiere la definición de esa categoría, la categoría hombre. ¿Quiénes eran los hombres? Claro, los hombres son, para ellos, los WASP, que es White Anglo-Saxon Protestant, es decir, hombres blancos anglosajones protestantes. Punto. Entonces, no es muy posible compartir la idea de que cuando estaban pensando en esas grandes formulaciones, las pensaban evidentemente para toda la sociedad, para todos los seres humanos. Estaban pensando a partir de sus intereses. ¿Eso es malo? No, por supuesto. Ayer yo de pasada les argumenté que el que surgiera esta doctrina, y probablemente haya sido un filósofo del derecho que no tiene pisada en la historia de la filosofía, pero sí en la historia de la filosofía del derecho, que es Hugo Grocio, el que verdaderamente abre el camino para esas formulaciones que hoy nos llevan a donde están. Es decir, lo importante aquí, creo yo, que esas formulaciones nos han llevado a donde estamos hoy. Porque si vas a ver la historia, todo el constitucionalismo burgués del siglo XIX solamente apunta a los derechos civiles y políticos. No aparece hasta el siglo XX, primero con la Revolución Mexicana de 1917, después con la Revolución Rusa
de 1918, con la Constitución mexicana del 17, con la Constitución rusa del 23, con la Constitución de Weimar del 19, que aparece esta noción de derechos económicos y sociales y empieza a conformarse la doctrina como elemento a partir de los principios de inherencia, indivisibilidad, interdependencia. Que se abra el camino es lo positivo. Ahora, como todo camino, tenía gravilla, pero tenía también algunas piedras, ¿no? Es decir, el fortalecimiento de la categoría de individuo, de la categoría de persona, que es un paso de avance en el pensamiento y que va a ser fundamental para la evolución de los derechos humanos y del propio derecho, abrió el camino también para que hoy la doctrina esté profundamente marcada de individualismo. Hasta el punto de que la filosofía liberal clásica, que por suerte el único país que hoy mantiene esa visión de la filosofía liberal clásica en el mundo es los Estados Unidos, hasta el punto que los Estados Unidos no han firmado, ni hay el menor indicio de que vayan a firmar el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, no han firmado la Convención Americana, no han firmado, por supuesto, el protocolo adicional o Pacto de San Salvador. Ayer les decía que es uno de los 4 países que vota en contra de la Declaración de los Pueblos Indígenas, aunque 3 años después la acepta. Es decir, prácticamente no ha firmado los documentos principales del sistema, a partir de que su visión de los derechos humanos sigue siendo una visión reducida a los civiles y políticos. Pero ¿por qué yo le hice ayer alguna referencia a este tema y por qué lo retomo hoy? Porque esa visión de los derechos humanos haciendo insistencia en los civiles y políticos tiene su reflejo, su reproducción en nuestras sociedades. Por ejemplo, uno de los derechos que están en disputa constantemente es el derecho a la libertad de expresión, y en particular el derecho a la libertad de prensa. Volvamos a la historia. Uno de los padres fundadores de la nación norteamericana fue Thomas Jefferson, uno de los que firmó la Constitución. Thomas Jefferson afirmó que la libertad de prensa era la libertad que fundamentaba las restantes libertades. Y en otra ocasión dijo: el hombre que no lee periódico está mejor informado que el que lo lee. Un poco complicado eso, ¿no? Es decir, porque la libertad de prensa, pero realmente hay libertad de prensa. Bueno, podemos después valorar eso. Pero el propio Jefferson se pasaba todos los años de su vida hablando de la libertad. ¿Es buena la libertad? ¿Quién dice que no? Sin embargo, tenía 104 esclavos en los inscritos, ¿no? Es decir, reconocidos. 104 esclavos. Hablaba de libertad. Entonces, esa noción que ha perdurado durante más de 2 siglos todavía tiene su repercusión en nuestras sociedades, para la cual los derechos humanos que hay que defender son los civiles y políticos. Los económicos, sociales y culturales son un problema de cada quien. Si usted es pobre, porque usted es pobre, porque usted no ha sido capaz, tan simple como eso, no ha sido capaz de buscarse sus medios de vida. Y esa visión, ustedes, yo creo que la palpamos en la sociedad. La palpamos constantemente en la sociedad. Después les pongo un ejemplo. Si mañana cae un avión, un jumbo, de esos aviones grandotes, ¿no?, que llevan 300 pasajeros, pregunto, ¿habrá algún periódico que no publique la noticia? Todos los periódicos publican la noticia. Sin embargo, en este mundo mueren anualmente de hambre, enfermedades, producto de la malnutrición, producto de las malas condiciones de vida, 40 millones de personas.
Eso es equivalente a que se cayeran 300 yumbos diarios. Y sin embargo, difícil que ustedes lean una noticia, ¿no?, de que hay hambre en el mundo. Como no sean grandes hambrunas, ¿no?, o gente que asalta un supermercado por hambre. Entonces, al tener el derecho reducido a los civiles y políticos, es evidentemente una situación que conspira contra la propia doctrina. Y ya no solo hablamos de la filosofía, yo diría que hay que hablar también del propio derecho. En el derecho internacional de los derechos humanos se ha afirmado la noción de que el derecho a la vida es un derecho integrador de todos los derechos. Léanse cuando tengan tiempo, y por supuesto si les interesa, una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que si no recuerdo mal es de 19 de noviembre de 1999. En el libro yo cito el fragmento que me interesa, pero ustedes pueden leer toda la sentencia. En el voto concurrente conjunto de dos magistrados, Alifio Abreu Burelli y Antonio Cansado Trindade, bueno, primero les relato el caso. El caso se denomina en jurisprudencia Villagrán Morales y otros contra Guatemala. Es conocido. ¿Quién es, perdón? Es conocido, Villagrán Morales y otros contra Guatemala. Es conocido como el caso Niños de la Calle. Lo que sucedió es que en la ciudad de Guatemala los comerciantes veían que muchos niños de la calle les estaban afectando el comercio y el turismo, y decidieron crear un grupo paramilitar compuesto por policías que en su tiempo libre se dedicaban a una obra tan benefactora como limpiar las calles, ¿no? Es decir, limpiar las calles de niños de la calle. Entonces hubo 7 muertos y varios asesinados y varios agredidos, y se presenta el caso ante la comisión y la comisión eleva el caso a la Corte. En esa sentencia, estos dos jueces, una parte de su voto concurrente conjunto pasa a ser texto de la sentencia, no dejan la menor duda de que el derecho a la vida implica también el derecho a vivir una vida digna, el derecho a vivir una vida como persona. Es decir, la vida implica no solo, y esto es casi textual, no puede seguir concibiéndose el derecho a la vida como el ilícito del homicidio. El derecho a la vida es concebible solamente como la satisfacción de las condiciones de las necesidades básicas humanas de vida. Es decir, un derecho a la vida que sea objetivación no solo de la protección contra el ilícito de un homicidio, sino de la satisfacción de las necesidades humanas básicas que se centran en los derechos económicos, sociales y culturales, y por supuesto en los derechos de tercera generación. Y hay una parte muy importante entre todas en esa sentencia que nos dice que el derecho a la vida no podría, es decir, que el derecho de los derechos humanos no podía seguir siendo concebido a partir de las normas, sino que existen ciertos valores superiores, y esto recuerda al naturalismo clásico que muchos de ustedes, por lo menos los que son graduados de Derecho, estudiaron. Es decir, que existen valores superiores, valores de carácter moral, que son valores que el derecho no puede dejar de tener en cuenta. Entonces, esa integralidad de los derechos es lo que nos da pie para que hoy comencemos precisamente nuestra reflexión sobre los derechos económicos, sociales y culturales que forman parte de esas necesidades transcritas en términos de derecho que todos los pueblos, y en particular los pueblos indígenas, que son los que nos tratan en este programa, tienen que cumplir precisamente para garantizar el disfrute efectivo de todos sus derechos humanos. Yo he cogido una cita de José Martí. En el año 96 tuve la suerte de participar en un evento internacional de filosofía
que entre modestia aparte, yo fui el que lo convertí en internacional, porque era un encuentro de bolivianos y argentinos, aquí en la Católica, y yo veía que los argentinos todos, sin excepción, citaban a Martí, ¿no? Y yo tal vez un poco por no aparecer, ¿no? No lo citaba. De ahí en adelante me di a la tarea de citar a Martí siempre, ¿no? Y una de las tantas expresiones, de las tantas sentencias de José Martí, que está en correspondencia con lo que le decía ayer de Bolívar, es precisamente que si el derecho y la libertad, y en este caso los derechos humanos, no se ejercen, pues prácticamente no sirven de nada. Esta sesión, o esta primera parte de la sesión de hoy, la vamos a realizar en tres momentos. El primer momento es la presentación de algunas ideas sobre los derechos económicos, sociales y culturales, basándonos principalmente en dos instrumentos: las observaciones al Estado boliviano de mayo del 2001 y las observaciones al Estado boliviano en mayo del 2008. Estas observaciones son parte del mecanismo de evaluación que utiliza el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, más conocido como ECOSOC, y Bolivia presentó su informe en estas dos fechas, mayo del 2001 y mayo del 2008. Después vamos a hacer un trabajo práctico. Ustedes tienen unas fotocopias de el informe presentado por Bolivia en el examen periódico universal ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, y si no lo tienen lo tendrán, ya está fotocopiado, ya estaba Sonia poniéndole no sé por qué numerito, ¿no? Pero ya estaba ahí. Y el informe alternativo, ya, presentado por, oye, qué bueno sería que cada vez que uno hablara todo apareciera, ¿no? Maravilla. Y el informe alternativo presentado por la Oficina del Alto Comisionado. Entonces se trata de tres momentos, de tres informaciones: la información del 2001, la información del 2008 y esta información que es la más fresca que tenemos desde los organismos internacionales, para la cual vamos a hacer, o con la cual vamos a hacer un tallercito que después precisemos, con un objetivo: valorar, en vuestra opinión, cuál es el grado de cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas que Bolivia confirmó en sus dos leyes de 2007 y 2008. Comencemos entonces por una breve recapitulación sobre los derechos económicos, sociales y culturales, con el riesgo de que ustedes dominen este contenido, pero para no partir de cero, sino tratar de recuperar cuáles son los puntos de partida para el análisis que queremos hacer. Sabemos que los derechos civiles y políticos son derechos de omisión, es decir, lo que se le exige al Estado es que no actúe. Algo así como decir, no violes mi debido proceso, no me tortures, no impida mi libertad de expresión. Es decir, son derechos que son clásicos de la filosofía liberal, que lo que exigen es la ausencia de acción del Estado. Mientras que los derechos económicos, sociales y culturales son fundamentalmente derechos de acción, son derechos de dar, hacer o facilitar. Es decir, es el Estado el que tiene que facilitarnos el disfrute de esos derechos. Por supuesto, todos estos derechos están en íntima relación también con los de tercera generación, y aquí repito lo que dije ayer, estoy usando la clasificación clásica, aunque hoy es sumamente discutible, precisamente a los efectos del carácter inherente e interdependiente de los derechos humanos. Para estos derechos no bastan las medidas jurídicas para su implementación o disfrute.
si aceptamos que en última instancia el derecho lo que nos exige es que no seamos malos, es decir, hablando en términos muy simples, muy sencillos, el derecho nos prohíbe conductas lesivas a el organismo social, realmente los derechos económicos, sociales y culturales necesitan de acciones estatales. El objetivo de esta sesión es fundamentar precisamente que desde el derecho, desde la Constitución, no se van a garantizar los derechos económicos, sociales y culturales, aplicados en este caso a los derechos de los pueblos indígenas en los tres momentos en que les he planteado que deben ustedes tener como referente para el análisis que se propone. Los principios que todos conocemos: los derechos son indivisibles e interdependientes, es decir, un derecho implica obligatoriamente el disfrute del otro. La libertad de expresión es impensable sin el derecho a la educación. Usted puede decir lo que quiera, pero es poco probable que alguien lo escuche, ¿no? Si eso que usted está diciendo no tiene una fundamentación desde y que usted ha ganado esa fundamentación básicamente desde su educación. Y cuando hablo de educación, ojo, no estoy centrándola en instrucción. Educación e instrucción son dos cosas relacionadas pero relativamente diferentes. La instrucción es la que alcanzamos todos en un sistema escolarizado. Usted puede ser un gran doctor, pero no ser educado. ¿Por qué? Por no tener su componente axiológico, el componente axiológico de su personalidad suficientemente desarrollado. Usted puede ser un científico experimentado y no tener, evidentemente, una orientación humana en su desarrollo científico. No importa aquí si son las compañías transnacionales o es el Banco Mundial, sencillamente conocemos muchos ejemplos de científicos destacados que trabajaron durante muchos años en estos organismos internacionales y que en un momento determinado, ahí tienes agua, Luis, que trabajaron en un momento determinado en organismos internacionales y que después han sido precisamente críticos del accionar de esos organismos. Ya hablé de esto en la respuesta y vamos entonces a grabar. Esta es la información que yo quisiera que ustedes grabaran a los efectos de hacer la comparación entre el 2001, el 2008 y los fragmentos del examen periódico universal que ya tienen. ¿Cuáles fueron las observaciones finales al Estado boliviano? Se le hicieron muchas críticas, sobre todo en los numerales que aparecen en pantalla y que se relacionaban básicamente con, bueno, lo que atiende el ECOSOC. La incapacidad del derecho del disfrute del derecho a la educación, la alta mortalidad, no solo mortalidad general, sino mortalidad en particular infantil y materno-infantil, las bajas condiciones de disfrute del derecho al agua y la alimentación que estaban señaladas en esos numerales. En mayo del 2008 el dictamen es favorable. Aquí ya les estoy dando no solamente la información, sino la valoración. Deben ustedes después comparar si ese dictamen favorable se mantiene o si evidentemente hemos retrocedido con relación a nuestro universo, nuestro objeto de reflexión, que es los derechos de los pueblos indígenas. El dictamen fue favorable en la garantía de los derechos, en aquel momento, estoy citando, fíjense que eso fue mayo del 2008, yo no puedo permitirme la licencia de cambiar lo que dijo el ECOSOC, en aquel momento el nuevo proyecto, o el proyecto de constitución que reconocía los derechos íncitos en el pacto. En tercer lugar, se valoró favorablemente el Plan Nacional de Acción, el Plan Nacional de Desarrollo
Se valoró positivamente que la mortalidad materna se había reducido, se valoró positivamente la renta universal de vejez, se valoró positivamente el bono Juancito Pinto. Aquí se ha establecido, en aquel momento yo recuerdo que se desarrolló una gran discusión, ¿no? Si estos bonos eran correctos, eran justos o no. Por supuesto, desde la doctrina de los derechos humanos, estos bonos están totalmente fundamentados en lo que se llaman las acciones afirmativas. Al principio esto se llamó discriminación positiva. Como a nadie le gusta que lo discriminen ni positivamente, pues comenzó a llamarse entonces acciones afirmativas. Estas acciones afirmativas están plenamente dentro de la doctrina de los derechos humanos y consiste simple y sencillamente en que el Estado tiene la obligación de privilegiar el disfrute de los derechos humanos en aquellas poblaciones y personas que tienen su capacidad de disfrute disminuida. Toda persona que tenga su capacidad de disfrute disminuida, por supuesto por razones razonables, debe recibir una ayuda complementaria del Estado. Por eso es que en este informe del ECOSOC se valora positivamente el bono, en este caso el Juancito Pinto, como se valora positivamente el que Bolivia haya elevado, el primer país, como todos conocemos, a rango de ley, la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Se valoró positivamente los esfuerzos hechos por el Estado para proteger el medio ambiente. Se valoró positivamente la ratificación del protocolo de San Salvador, que no se había producido en los gobiernos anteriores del Estado boliviano y que se produce precisamente durante el primer gobierno del MAS. Ahora, vamos a centrarnos un poco en los factores y dificultades, porque lo que quisiera, o creo que sería provechoso para todos, es que ustedes apuntaran a ver en qué medida, desde vuestra experiencia, desde vuestro conocimiento, estos factores y dificultades se mantienen, en particular con relación a nuestra población en análisis, que es la población de los pueblos indígenas. La ausencia de datos, creo que todos conocemos la necesidad de tener datos actualizados para establecer políticas de gobierno. Es impensable que se tome una decisión, que se tome una política, que se dicte una ley, si no tenemos datos que nos permitan evidentemente hacer cumplir esa ley. Usted no puede, podemos discrepar del aspecto político, yo voy más al aspecto metodológico. Hemos sufrido durante el mes de mayo, y creo que todavía no estamos exentos de sus consecuencias, una serie de conflictos sobre el aumento salarial. Al margen de lo político, de la opinión que cada uno de nosotros puede tener, metodológicamente hablando, si usted no tiene datos sobre el crecimiento de la economía, es prácticamente impensable que usted pueda tomar una decisión de aumento o mantenimiento del salario si después no puede respaldarla. Es decir, la necesidad de los datos es sin duda un elemento importante. Seguíamos en el 2008 viviendo, con muchas personas viviendo en condiciones de extrema pobreza. Creo que eso toca directamente a nuestro objeto de reflexión. Se continuaba estableciendo una distribución desigual de la riqueza, el que Bolivia no sea el país donde la distribución desigual de la riqueza sea la mayor de América, no quiere decir que no debemos atender a ese factor. Durante los tiempos del NAFTA, es decir, del Tratado de Libre Comercio para América del Norte, 10 mexicanos ingresaron
en la lista de los 100 individuos más ricos del planeta. Eso pareciera bueno, ¿no? El único problema es que 10 millones de mexicanos ingresaron en las condiciones de extrema pobreza. Entonces, cuando valoramos 10 contra 10 millones, parece que el NAFTA no fue precisamente un tratado favorable al pueblo mexicano. Que Bolivia no sea el país donde peor distribución hay, no quiere decir que no se atienda a esa mala distribución. Salario mínimo insuficiente, 2008, ustedes dirán si sigue siendo insuficiente o no. Alto índice de maltrato infantil. Persistencia de la explotación infantil, a pesar del artículo 61 de la Constitución. Discriminación. Ustedes tienen entre los materiales que se le han entregado la ley contra el racismo y la discriminación, y de lo que se trata es de valorar verdaderamente la efectividad de esa ley. Como infortunadamente las dificultades siempre son más que los positivos, limitado acceso a la educación, un gran déficit de vivienda, desigualdad entre hombres y mujeres. Una cosa es la ley y otra, infortunadamente, la realidad. 2008, persistencia del desempleo. Persistencia de la malnutrición infantil. Bajo el rubro grupos vulnerables, por supuesto, se cita o se piensa en las personas en condiciones de pobreza, extrema pobreza, los discapacitados, es decir, el conjunto de poblaciones en situación de riesgo, y entre ellas, por supuesto, se considera a las poblaciones indígenas marginadas durante siglos y que por su condición geográfica, por su condición educativa, está plenamente dentro de eso que denominamos grupos vulnerables. A pesar de las medidas tomadas con relación a la defensa del ecosistema, en el 2008 en Bolivia todavía se dedicaban muchas tierras a la producción de agrocombustible, lo que está claramente establecido por el ECOSOC, que es un elemento que impide o obstaculiza la producción de alimentos y por lo tanto la satisfacción del derecho a la alimentación. Una gran concentración de la propiedad de las tierras, los extensos latifundios en el oriente, que están destinados básicamente a la cría de ganado, pero muchas veces también a garantizar la obtención de fondos. Bien, hasta aquí la información. Ustedes tienen entonces